Gracias por continuar con nosotros. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Héctor Jaime, diputado federal del Partido Acción Nacional. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Alberto, muchas gracias. Un placer a ti y al auditorio. Ahorita la nota en el país es la eliminación de la Selección Nacional de Fútbol del Mundial de Qatar, algo que no ocurría desde hace 44 años. O sea, estamos para atrás. Digamos que cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, Héctor. Mira, fue el año que yo me titulé de médico, en 1978 tuve mi examen recepcional y sí, efectivamente, otra decepción. Hoy jugaron bien, pero no se puede jugar un partido. Después de 3 años, este señor entrenador y nuestro país cambió de cuadro 10 veces, nunca se coordinaron y hoy se volvió a ver con los cambios últimos que hicieron. Nunca hubo esa tarea de equipo. Sí. Estábamos esperando que algún individual lo hiciera, o el Chucky, o que lo hiciera cualquier otro, pero nomás mostró pues esta falta de equipo, esta falta de integración. Ese símil es muy interesante, Héctor. 1978, te estabas graduando como médico. ¿Cuáles eran las expectativas del sector salud hace 44 años? ¿Cómo se encontraba? Tú como estudiante, ¿cómo veías ese panorama del sector salud en aquel entonces? Mira, veíamos un Instituto Mexicano de Seguro Social creciente, una Secretaría de Salud muy insuficiente. Te comento que nos llevábamos las suturas, a veces hasta usadas, del Seguro Social hacia el hospital, en Benzal, y con eso cosíamos a las personas que llegaban heridas y lesionadas. O sea, veíamos una seguridad social pujante, veíamos una Secretaría de Salud y Asistencia todavía en aquel entonces muy deficiente, y hoy nos encontramos con una seguridad social más que insuficiente. Ahora, lo que ocurría en los últimos años es que de las dependencias del Seguro Popular te llevabas el material al Seguro Social, una insuficiencia en el número de camas y de atención hoy en la seguridad social, aunque ellos digan que tengan un surtimiento del 97%, obviamente están mintiendo. Dicen que el ISSSTE tiene un surtimiento de medicamentos del 94%. Ayer lo decía el secretario de la Función Pública, a quien yo acusaba abiertamente y en el Congreso, de poder poner la lámpara solamente donde le convenía. Fíjate, 88 páginas de una institución que gasta 1.500 millones de pesos en fiscalizar los temas de salud, y en su informe nomás había una palabra: medicamentos, una sola vez. Y el tema de ética, que según él era muy pulcro, muy santo, aparecía en más de 22 páginas, 4 de ellas completitas, y medicamentos solo uno. ¿Y sabes qué decía, Alberto? Que habían revisado ellos y que estaba todo muy bien, la programación, la planeación, y que no había que investigar. Imagínate nomás la indecencia del ocultamiento de información por la función pública de lo que está ocurriendo en México. Qué barbaridad, Héctor. Permíteme que le demos la bienvenida al diputado Ricardo Rubio, secretario de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte a ti, a Héctor, a quien también tengo el gran gusto de conocerlo y a quien admiro, respeto muchísimo. Ricardo, el tema de Mega Noticias 3 de la tarde es 4 años, el rezago de salud continúa, cambios legislativos en el sistema de salud. ¿Cómo nos encontramos en materia legislativa en cuanto a la salud pública en el país? Mira, desde que llegó López Obrador al poder, lo que había él ofrecido desde su campaña y desde que tomó las riendas del país era reivindicar los valores de salud de la Constitución del 17 en este discurso dogmático que él siempre pretende asumir. Prometió hacer una reforma integral al sistema de salud, a la ley de seguridad social, reivindicar el bienestar colectivo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos que se desapareció el Seguro Popular, tenemos un INSABI que la verdad es que ha dejado mucho que desear, no atiende ni a una tercera parte de lo que atendía el Seguro Popular, nunca hay citas, nunca hay medicinas, la gente se queja además del mal servicio, doctores cansados, fatigados, que además pues tienen un coraje con el gobierno de México que prefiere
contratar médicos cubanos con sueldos de arriba de 150,000 pesos, sin haber revalidado sus cédulas profesionales o siquiera demostrar realmente ser médicos, que los médicos del Seguro Social ganan entre 30 hasta 60,000 pesos, el que más, ¿verdad? Pero la realidad es que un internista, y Héctor no me dejará mentir, pues anda con sueldos de 8 a 15,000 pesos. Y bueno, pues esas son las condiciones con las que tomó Andrés Manuel el país, y hoy son las mismas condiciones que prevalecen. Es decir, Claro. ha invertido más, por ejemplo, en militarizar al país que en preocuparse por la salud, ¿no? ¿Qué situación tan delicada? Héctor Jaime, más allá de filias y fobias, tratemos ahí de ubicar y de ser equilibrados. ¿Qué le ha faltado al gobierno federal para atender el sector salud? ¿En qué le ha fallado? Muchas gracias, Alberto. Mira, primero comentarte que los datos que siempre he platicado contigo son datos basados en la evidencia, en los propios datos del gobierno federal. Pues lo que ha fallado, francamente, es la planeación. Cuando tú no sabes a dónde vas, es muy complicado saber qué se necesita. Este gobierno presentó un Plan Nacional de Desarrollo que constitucionalmente es el que orienta el presupuesto, por ejemplo, y ahí dijeron en tan solo 13 renglones que la mecánica para hacerlo, para dar el servicio y cobertura universal en la salud, iba a ser a través de una institución, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI. Ese fue el argumento, ese fue la escena, la puesta en escena, y ayer, Alberto, hace 3 años, se aprobó esa reforma y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A 3 años de distancia, esa institución, el INSABI, ya fue motivo de un infanticidio por parte del gobierno federal, y este año el propio gobierno federal ha hecho el INSABI a un lado, harto de su insuficiencia, a pesar de que lo creó. Nació un niño deforme, un niño como aquella famosa medicina, la insabilina, que ha sido muy mala medicina, y entonces crea ahora, ya no por ley, sino por un decreto directo del Ejecutivo, una institución nueva que en realidad es muy vieja en México, el IMSS Bienestar, que solamente atendía a la población rural muy marginal de 19 estados, y ahora dice que ese va a ser el mecanismo para poder ejercer la administración. Ya estamos hoy con el 5º presupuesto, estamos al final de su 4º año de administración, y está queriendo cambiar un régimen con una institución nueva que no está ni siquiera en todas las instituciones. Continúa terco en quitarle esta canonjía, esta responsabilidad a los gobernadores en tanto autoridad sanitaria, y obviamente cuando tú ya no sabes ni a dónde vas, hoy tiene, por ejemplo, el estado de Tlaxcala, donde en teoría es el IMSS Bienestar, pero hay trabajadores de la Secretaría de Salud, hay del IMSS, hay de la Marina, hay de Pemex, pues con un desorden impresionante en el presupuesto y quién manda en esa institución. Entonces, tú ves a un gobernador de Nayarit, que es un gobernador que fue médico, delegado del Seguro Social, delegado del ISSSTE, secretario de Salud, ahora desesperado, porque ya no tiene ni el equipo médico, ni sus médicos, ahora depende de una institución que se maneja por separado, ni siquiera depende del IMSS, porque es un organismo desconcentrado, no sectorizado al sector salud, y está en graves problemas hoy este gobernador, pues que pensó que iba a hacerle bien para su pueblo, pero sin duda cometió graves errores. Aquí el asunto está, entonces, bajo tu argumento, mala planeación, gente no capacitada para organizar un complejo sistema de salud pública. Pero el argumento del gobierno es la corrupción. ¿Había mucha corrupción, Ricardo? ¿Eso era lo que provocaba el mal servicio y que ahora estén en esa situación? No, mira, lo que siempre ha hecho falta es un apoyo sustancial, porque mira, cualquier política nacional de atención exitosa en materia de salud debe priorizar la prevención y proporcionar una cobertura universal gratuita. Esto no dista mucho de lo que en materia de seguridad se requiere. También en materia de seguridad el éxito está precisamente no en la persecución del delito o en la procuración de justicia, está en la prevención del delito. Lo mismo en salud, es la prevención lo que es el éxito de una, digamos, política de salud adecuada, ¿no? Digamos, hasta el momento el gobierno federal, el gobierno de la República no ha logrado ofrecer un modelo de atención en salud acorde con la expectativa,
que se generó al inicio de la administración, ni como propuesta específica, ni como plan estructurado, como le decía Héctor, del Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier política nacional de atención de médica exitosa debe priorizar la prevención y proporcionar la cobertura universal gratuita. Y estos son principios rectores que serían que México nunca tendría una población saludable solamente a través de intervenciones médicas y que los fundamentos de este nuevo sistema deben descansar en la participación genuina de la comunidad, por lo que se necesita urgentemente un modelo completamente nuevo contra el hegemónico que se ha sostenido y que el mismo presidente había pedido que se modificara. Tú me hacías una pregunta hace un momento de, bueno, en materia legislativa, ¿cuáles son los pendientes? Bueno, de entrada, pues sabemos, los diputados tenemos la facultad de aprobar el presupuesto, seguir dotando de un presupuesto no solamente conforme a la inflación, sino mucho más allá que eso, pero además también modificar, digamos, de origen la ideología instituida en ley y establecer como política la prevención de todo tipo de enfermedades. Entonces, lo que hoy tenemos es justamente una cuestión de rezago en esta materia. No ha sido una prioridad para el gobierno el asunto de la salud, y a mí me parece que no es que hubiera corrupción, más bien me parece que tenemos un sistema anquilosado, antiguo, que no ha podido transitar a hacer un esquema incluso mixto, ¿no? En donde haya participación público-privada. Aquí, Héctor, sí, antes de 4 años los pacientes iban al Seguro Social, al ISSSTE, y recibían sus medicamentos, hasta les daban muchos, porque era muy común que los pacientes tenían muchos medicamentos, tenían su propio botiquín ahí en sus casas, pero ahora no. Entonces, en este combate a la corrupción, en esa idea de que los gobiernos populistas de Noruega y Dinamarca tienen un sistema de seguridad social gratuito desde que nacen hasta que se mueren, o sea, mucha retórica, mucho discurso, pero viene la última promesa en la marcha del domingo pasado, donde el próximo año el servicio de salud en el sector público ya va a estar corregido. ¿Esto qué significa? ¿Qué representa el estar en medio de tanta palabrería, Héctor? Mira, primero suscribo de manera plena lo que ha dicho Ricardo Rubio. Me parece que es muy puntual, porque además, si identificáramos ahorita, si hubiera habido corrupción, obviamente la Auditoría Superior de la Federación, los órganos de fiscalización federales, y más cuando te andan buscando, pues ya los hubieran encontrado. Hay un solo detenido, el secretario de Salud del Estado de Jalisco, y fue detenido por el propio gobierno estatal. Es decir, a ver, que sea corrupto, no importa de qué sistema, pues que asuma las consecuencias ante la justicia. Pero si pensamos en lo que ellos están diciendo otra vez, fíjate, del 18 ahorita, por 4º año consecutivo el presupuesto federal es menor, es decir, no hay más dinero. Segundo, el dinero que estaba para las enfermedades serias de los pobres, que era el Fondo de Gastos Catastróficos, de tener más de 110,000 millones de pesos, haberle aportado 40,000 más, es decir, 150,000 millones de pesos, solamente queda 30,000 y no están atendiendo las enfermedades catastróficas. Llámale cánceres en niños, llámale cánceres en adultos, tratamiento de hepatitis C, VIH y SIDA, infartos al corazón, no los están atendiendo. No han contratado más personal, solamente hay 10,000 médicos más entre el 2018 y nosotros con una base. No han basificado a los que dicen que iban a hacer. Entonces, cuando tú tienes hoy 8 millones más de mexicanos nacidos en México, cuando tienes un sistema como el Seguro Social con menos camas por 1,000 derechohabientes, menos médicos por 1,000 derechohabientes, igualmente pasa con el ISSSTE y con Pemex. El INSABI, pues todo desordenado y con muchos menos médicos que antes y con muchísimo menos dinero. Y la población ya no tiene la certeza jurídica de a qué tiene derecho y a qué no. Con el Seguro Popular, que era una póliza, era inclusive un seguro justiciable. ¿Qué significa? Que si la persona no era atendida, automáticamente podría recurrir a la justicia y se le tendría que pagar, como de hecho estaba ocurriendo. Entonces, si no hay dinero, no hay personal, no hay más infraestructura, a decir el propio 4º informe de gobierno, pues seguirá siendo un gran deseo, y el presidente piensa que solamente con el voluntarismo se hacen realidad las cosas. Y eso no creo que sea posible. Exactamente. Alberto. Se nos acaba el tiempo, Ricardo. Un último comentario. Quedan 2 años. ¿Hay la posibilidad de que con lo que han hecho en estos 2 años se mejore el sistema de salud? Pues mira,
ahorita que estamos en el ámbito mundialista es como lo que pasó ahorita, ¿no? Tú dime si se pudo revertir el resultado en los últimos 15 minutos. La verdad es que se metieron 4 goles, dos infracciones y pues bueno, ahí está, ¿no? Es matemático. Es decir, el gobierno ha demostrado una indolencia absoluta en el asunto de la salud. A ver, recordemos cómo se le negó a las niñas y niños con cáncer su medicamento por una argumentación bastante deplorable de que no se habían adquirido y que el proveedor había retrasado los medicamentos. Sí, pero no puedes retrasar millones. Eso es cuando retrasas durante meses la entrega de los medicamentos porque dudas de tus funcionarios si quieres hacer un manejo centralista de tu presupuesto. Entonces, eso es una negligencia criminal. Nosotros hemos confeccionado este término. En materia de salud, lo que priva es la negligencia criminal, ¿no? O sea, la gente que hoy vemos que murió mucha más gente como por el exceso de mortalidad que por lo que fue el COVID, en realidad. O sea, estamos hablando 3, 4 veces más. Te puedo dar el caso, por ejemplo, yo soy diputado local de la Ciudad de México, donde se reportaron 45,000 muertes por COVID, pero 115,000 como exceso de mortalidad. Y recordemos que el exceso de mortalidad son la muerte de todas aquellas personas que no murieron por el COVID, pero por no, digamos, recibir la atención adecuada debido a que todo era COVID o la atención solo se enfocaba en el COVID, murieron otras personas que requerían trasplantes, que requerían continuar con sus quimios, que requerían continuar con medicamentos, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, el gobierno ha demostrado principalmente su fracaso en materia de salud. Esperemos en bien del país que esto mejore, que a partir del siguiente año se haga una reflexión profunda y que se levante el vuelo, por lo menos que el INSABI sirva mínimamente para el abarque, por lo menos ya diría yo, el 40-30% de la población más rezagada en el país, y con eso pues nos daríamos por bien servidos en lo que cierra este año y llega otro gobierno al que sí le preocupe la salud. Contundentes sus declaraciones, diputado Ricardo Rubio, diputado Héctor Jaime, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias, Hasta luego, Alberto. gracias. Un abrazo, Ricardo. Igualmente. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema. Sí, son contundentes las cifras, los hechos, más allá de los discursos, el sector salud muy deteriorado en el país. Regresamos en 2 minutos.